Dios le bendiga y bienvenido a este su programa Joven de Cristo. En esta hermosa ocasión traemos lo que es un conversatorio junto a un hermano en Cristo Jesús, en el cual vamos a estar conversando acerca de diferentes puntos contrarios entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana. También mis hermanos que están aquí conmigo en cabina van a estar expresando los puntos del lado cristiano pentecostal, y nuestro hermano que él se va a presentar va a estar defendiendo los puntos del catolicismo. Así que sin mucho preámbulo, le vamos a invitar a usted que está ahí, que usted sea el juez justo y que usted esté juzgando y esté tomando en cuenta todos los puntos que se van a tocar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso día. Nos sentimos más que felices y contentos para estar en este espacio ya mencionado, nuestro hermano Anderson ha mencionado. Y lo que se va a tratar hoy es un tema también bastante controversial, porque tiene que ver acerca de lo que es algunas religiones. Amén. Y le saluda a su hermano Wester Paul. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Franklin Martínez. Gracias a Anderson por la invitación. Y vamos a estar aquí tratando algunos temas muy interesantes que nos gustaría que ustedes como público sepan y tengan claro todo lo que es como Iglesia Católica e Iglesia Pentecostal. Yo pertenezco a la parroquia San Felipe Apóstol, eso queda en San Felipe de Villamella, así que cualquier cosa estamos por allá a las órdenes. Shalom, shalom, amén. Su hermano Steven Javier para servirle. Estamos aquí también para estar debatiendo o tratando estos temas de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Pentecostal. Amén. Y gracias a nuestro hermano Anderson por la invitación en este su programa Joven de Cristo. Dios le bendiga. Saludos mi gente, la paz de Dios con ustedes donde quiera que estén, en el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua HaMashiach. Ramón Cabral de este lado, y para mí es un honor participar con este grupo de jóvenes, quienes estaremos hoy hablando algunos tópicos sobre religiones, sobre creencias y sobre algunas diferencias que hay. Así que no se lo pierda, no se vaya, no se mueva de ahí. Estamos en contacto. Bien, Anderson, mira, y los demás muchachos. Mi intervención aquí ha sido no quería mencionarlo, te dije en la nota, pero tú me dijiste que estoy libre de esto, ¿no? Entonces, fue un video que yo vi en tu canal y habían algunos puntos que se tocaron ahí, que la joven tocó, que yo dije, pero ¿por qué se dicen esas cosas de la iglesia? Cuando digo de la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia católica. ¿Ven? O sea, todos sabemos aquí, en República Dominicana, que la iglesia oficial, constitucionalmente hablando, de República Dominicana es la iglesia católica. Entonces, ella tocaba algunos puntos que a mí me fueron muy interesantes y que yo quiero, de tal manera, con la Biblia, ¿sí? Con la Biblia y con lo que yo he entendido en los años que tengo siendo católico, que ella no estaba diciendo, tal vez desde su realidad sí puede decir algo que tuviera bien, pero hay más allá, y para tú conocer ese más allá tienes que estar dentro de la iglesia. Entonces, una de las cosas que ella mencionó fue en que los brujos y los cuadros que ellos utilizan son, primero que ellos son católicos y después que esos cuadros son de la iglesia católica. ¿Sí? Eran algunos de esos puntos que ella trataba y de lo cual quiero empezar a tocar. Usted que me ve, yo quiero que usted sepa algo. A veces caemos en el error de decir que todo el mundo es católico. Y caemos en ese error. ¿Por qué caemos? Porque yo he visto personas, donde yo vivo en el barrio, que van a misa una vez al año y tú le preguntas de qué iglesia tú eres y te dicen soy católico. Nunca te dicen soy mormón, o soy evangélico, o soy testigo de Jehová, nada de eso. O sea, lo primero que te dice es yo soy católico porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Mire, si usted no va regularmente, o por lo menos semanalmente a la iglesia, usted no es católico. Porque yo nunca he visto a un testigo de Jehová que no vaya a la iglesia testigo diciendo que es testigo. Yo nunca he visto un evangélico que no vaya a la iglesia evangélica diciendo que es evangélico. Entonces, si usted no va a la iglesia, no diga que usted es católico. ¿Por qué caemos en el error? Porque vemos al borrachón y le preguntamos, ¿qué tú eres? ¿Católico? Sí, yo soy católico. Vemos al que juega en la banca, ¿qué tú eres? ¿Católico? Sí, yo soy católico. Vemos al que roba en el barrio, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico.
Y las cosas no son así. Sí, entonces tenemos que aprender a diferenciar entre un católico real y una persona que solamente visita la iglesia católica. Esos son situaciones que se dan en los barrios y que por tal razón a veces nosotros entendemos que los católicos beben, que los católicos fuman, que los católicos hacen brujería, que los católicos aquello y los católicos lo otro. Entonces esa parte yo como católico, yo vengo a decirte que yo no bebo, yo no fumo, yo no juego lotería, yo no voy donde el brujo, yo no adoro al Papa, yo no adoro a María, yo no adoro a los santos, nada de eso. Porque la iglesia no está de acuerdo con eso. Entonces, ella comentaba de que los brujos eran católicos. Los brujos no son católicos. Aunque visiten la iglesia católica, porque Dios no esté de acuerdo con la brujería. ¿O quién me dice aquí que Dios está de acuerdo con la brujería? No. Entonces, si usted como católico, usted hace brujería, usted no es católico. Si usted como católico, usted juega número en la banca, usted no es católico. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen todas las iglesias católicas. Lo que pasa es que tenemos o caemos en el error, como mencioné ahorita, de decir, usted juega en la banca, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico. No, señores, no todo el que juega en la banca, o sea, lo que me quiero referir a que no todo el mundo que visita una vez a la semana la iglesia católica es católico. Ok, bien. Esa es la realidad. Interesante. Sí, entonces esos son puntos que yo dije, no, espérate, yo tengo que ir allá y hablar esto porque me están diciendo que todo el católico bebe, que todo el católico fuma cuando no es así, porque yo soy católico y no lo hago. Una pregunta, o sea, ¿está prohibido para ustedes como iglesia el beber, fumar? ¿Es pecado para ustedes directamente? Porque tenemos católicos, lo que conocemos, tienen luz verde y acceso a todo. Entonces, queremos saber qué es lo que pasa ahí. No, ¿Hay muchos salteadores o porque... vamos a ir de por parte, defendiendo esa parte. ¿Está prohibido o no? ¿Es pecado o no para ustedes? Es pecado. Excelente. Pero tú tienes un libre albedrío. No, pero el libre albedrío es para yo decidir qué hago. Pero en la iglesia tú entraste, exacto, hay una norma, hay una doctrina. Norma es para ayudarnos, pero doctrina es para vivirlo. Exactamente. O sea, entonces, la doctrina de la iglesia católica es que beber es pecado. Claro. Beber alcohol, beber no. Vamos a ponerlo claro. Sí. El pecado es emborracharse. Sí, eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? O la Biblia enseña que beber es pecado. Lo que pasa es que un poco de levadura pero espérate, leuda toda la masa. ¿Tú terminaste? No, yo no he terminado, pero no podemos abordar, solamente vamos a ir por parte para saber ir aclarando. Queremos saber la doctrina. Bien, yo sé por dónde tú te vas a ir, del alcohol, de la sida, pero yo, si nos metemos en ese tema, yo te voy a hablar del 4 puntos de alcohol que le echan a la sustancia, que no es el alcohol del vino kosher, no es el alcohol fermentado de la uva directamente, sino el alcohol que están añadiendo a la sustancia hoy, si es el mismo del que hablaba aparte la Biblia, del vino kosher. Entonces, eso es otro tema y aparte. Discúlpame que me interrumpan. Vamos a hacerlo por parte. Vamos a hacer que él termine de expresar los puntos y después yo creo que Steven lo vaya anotando ahí punto por punto para que los hermanos también entren. Sí, este tema no era para argumentar, el tema era para que él confirme si es o no, porque esos temas no están en debate para nosotros. Para nosotros todo eso es pecado. Primero fue eso, quería aclarar esa parte. Porque es muy, para nosotros, o por lo menos yo como católico a veces me siento un poquito incómodo. A yo decir, pero acá, pero ¿por qué que las otras iglesias nos ven a nosotros como que nosotros somos del mundo? Sí. O sea, nos ven como que no somos cristianos, como que nosotros no seguimos a Cristo igual. Y si tú entras a la iglesia, yo por ejemplo, esto no lo hubiera dicho, pero yo fui 6 meses pentecostal, evangélico, y todo el que me conoce, yo primero pertenecía a la parroquia San Pablo de la Cruz, ese está en el Torito de Villamella, después me mudé, entonces al mudarme yo no podía seguir yendo a la iglesia, no por cuestión de pasaje ni nada de ese asunto, lo que pasa es que en la iglesia hay normas, y la iglesia dice que cada parroquia tiene una línea territorial, una comunidad eso que tú tienes que respetar. Eso me gusta. Entonces si yo vivo en un lugar, me mudo, o sea, para las personas que no ven de otra parte, mudarse es cambiar de residencia, cambiar el lugar donde tú vives. Entonces, si tú cambiaste de eso, tú tienes que ir a la parroquia que te queda más cercana. La comunidad. Ahí. Exactamente. Y eso es una organización que tiene la iglesia y todo católico debe respetar eso. ¿Ven? O sea, eso no es de que a mí no me gusta ese párroco y yo por eso me voy de esta parroquia y voy a otra, no. O
sea, yo me voy a casar y si al padre que yo pertenezco, a la parroquia que yo pertenezco, si yo me quiero casar en otra iglesia, yo tengo que pedir un permiso, una carta, solicitarle a mi párroco para que él me autorice yo casarme en tal iglesia. O sea, es una organización que tiene la iglesia y que todos los católicos debemos respetar. El católico que no respete eso está fuera. O sea, no es que está cometiendo pecado, pero está en desobediencia porque tú tienes que respetar a tus superiores. Sí. O a la autoridad que Dios te ha puesto a ti como párroco, ¿sí? Entonces, yo quería que esto quedara bien claro, que todo lo que es pecado para el pentecostal, para el testigo de Jehová, también es pecado para el católico. Sí, lo que pasa es que tenemos que entrar dentro de la iglesia para saber. Los testigos de Jehová tienen otro sistema también. Sí, pero termina. No, porque por ejemplo, si tú me hablas del café, tú dices, bueno, el café, o por ejemplo los mormones, tú ves, eso del café es un disparate. O sea, eso no te va a salvar ni te va a condenar. Si tú hablas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, el asunto de que el himno nacional, que no se debe cantar, o sea, eso te va a salvar a ti o te va a condenar. No, eso al final es un disparate, eso no es asunto de fe. Pero yo quería que esto se quedara claro para que sabemos eso. Entonces, miren, otro punto que ella trató fue el tema de las imágenes. Gente, la iglesia es, o yo quiero que todo el mundo se lleve esto en la mente, la iglesia católica es muy simbólica. La iglesia católica es muy representativa. Y la iglesia trata de todo lo que ella, o por lo menos la mayoría de las cosas que se dicen, ella pueda como simbolizarlo. Entonces, cuando la iglesia hace gesto, cuadros, estatuas, la iglesia no hace esto para adorar eso. Sí, aunque voy a hablar claro, porque yo soy un católico que tengo los pies sobre la tierra. En la iglesia católica, lamentablemente, señor, y esto siempre se lo comento a mi párroco, padre Alberto, le digo, padre, dentro de la iglesia hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia, señor, lamentablemente. Y esto a mí me da tristeza porque el católico que no se forma se va a ir a otra iglesia. Lamentablemente es así. Yo conozco cientos de católicos que cuando eran católicos no iban a misa nunca. Fueron evangélicos y van todos los días al culto. Pero yo digo, ¿pero por qué cuando tú fuiste católico tú no ibas a misa? Tú no te formabas. El tema es que si tú eres católico y tú no te formas, tú automáticamente te atacan y te vas a ir para otro lado. Porque tú no tienes la formación suficiente. Tú no conoces tu iglesia. Entonces, el católico debe conocer su iglesia. ¿Y por qué debe conocer su iglesia? Porque cuando hablamos de los cuadros, señores, cuando Dios prohíbe, Dios no prohíbe los cuadros, Dios prohíbe los ídolos, que son muy diferentes. O sea, cuando tú hablas de cuadro y hablas de ídolos, son cosas diferentes. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que tú pones en el puesto de Dios. Sea un cuadro, sea el dinero, sea tu trabajo, sea tu familia, sea tu hijo, sea lo que sea. Cuando tú pones algo en el puesto de Dios, tú estás pecando porque ese puesto es de Dios. Y ahí no debe ir nadie, ni el Papa, ya, yo atacando ahora a los católicos. Ahí no debe ir ni el Papa, ni María, ni los santos, ni nadie. Porque ese es el puesto de Dios, señores. Entonces, Dios cuando dice no te hagas, en el Éxodo, no te hagas ni imagen de algo que haya arriba en la tierra, arriba en el cielo, aquí en la tierra, debajo de las aguas, Él está prohibiendo los ídolos, no las imágenes. ¿Por qué razón digo esto? Con la palabra de Dios, ¿eh? No las imágenes. No las imágenes. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando Dios manda a Salomón a que haga el templo, al final, en el libro de Reyes, Dios le dice, mira, ponme dos querubines, dos ángeles, sí. Me lo pones allá, al final del templo. Entonces, si leemos la Biblia literalmente, decimos, pero Dios está contradiciendo. Y Dios no puede contradecirse. Porque a Dios que nosotros le creemos, ustedes saben evangélico y yo católico, al Dios que nosotros le creemos es un Dios que no habla mentira. Y lo que Él dice no puede contradecirse ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Entonces, algo que debe de quedar muy claro es esto. O sea, la Biblia no prohíbe los ídolos, no prohíbe las imágenes, sino los ídolos. Esos ídolos que nosotros, no solamente los cuadros, nosotros podemos agarrar y quemar, nosotros podemos agarrar un cuadro y botarlo, nosotros podemos agarrar un cuadro y hacer lo que sea con ese cuadro, porque ese cuadro no es más que un cuadro, no tiene ningún tipo de poder. Pero la iglesia es muy simbólica, la iglesia es muy representativa. Ajá. Muy buena la exposición, me gustó, principalmente me gustó la parte de cuando se mudan o cambian de residencia, que tienen que ir a una parroquia, es una organización excelente, me gustó eso, esa parte digna de admirar. Ahora, dijiste una parte que no todo el mundo es católico, pero antes de
dijiste que la religión oficial de República Dominicana es la Iglesia Católica y es así. Culturalmente, cada país tiene una religión que le identifica. Y este país, por omisión, el que no es cristiano, mormón, testigo de Jehová, es católico. Por eso, tú mencionaste, nada más te faltó el diablo. El ladrón es católico, el banquero es católico, el colmadero que está dando, que está haciendo, el fornicario, todo el mundo es católico. ¿Por qué? Porque desde que hacen un lugar, un hábitat, lo primero que hacen es una iglesia católica, porque viene con el oficio del país, esa cultura de la iglesia católica, porque así se entiende, es una iglesia política con poder. Viene desde el Papa con una fuerza extraordinaria. Entonces, a eso se basa de que todo mundo, para mí, ilegalmente, es católico. Ahora, en la parte que explica de que no todos cumplen con la doctrina y con los requisitos católicos, esa es una parte que puedo salvarlo a ustedes de los malos testimonios que dicen los católicos, porque todo el mundo es católico, pero entonces no se adaptan a la doctrina que tiene la Iglesia Católica. En esa parte me gustó cuando dijiste que es pecado casi todo lo que para nosotros los pentecostales es pecado. Esa parte es nueva para nosotros, porque nosotros lo que vemos unos católicos en una esquina con una dicolaya, todo lo que da, dando cintura, dándose trago, haciendo de todo, jugando números, de todo, y para ellos nada de eso es pecado. Entonces, es una parte interesante eso no sé si tienen algo que abundar para entrar a la parte de los ídolos, que es la parte que vamos a contrarrestar. Tú sabes que la palabra católico, a mí me gustó también escucharlo, porque para mí es nuevo. Sí. Yo fui católico, tú y yo conversamos en privado, de que yo fui catequista, y yo sabía desde niño que todo el mundo era católico, por el término católico que viene de la palabra latina universal. Entonces, siendo así, las iglesias o la Iglesia Católica, alrededor de 195, 196 países del mundo, ella ha acaparado la mayor cantidad de personas. De hecho, está registrado que posiblemente en el último censo que se hizo hace unos años, 2 o 3 años atrás, habían unos 1.300 millones, unos 1.200 millones de católicos. Ahora, lo que pasa es que católico, ya a partir de unos años para acá, según veo, es todo aquel que profesa ser católico, pero que es bautizado o que va a misa. Ese es el que se llama católico, es como el creyente, el que regularmente visita y es fiel a la doctrina católica. Que no es católico todo el mundo por decir yo soy católico o porque está debajo de la religión, sino el que es practicante del catolicismo. A eso ya yo lo entendí ahorita cuando tú hablaste de este tema. Algo que desconocíamos y que posiblemente la muchacha que lo dijo también desconocía esa parte que tú dijiste, y por eso te argumentó así, porque cuando yo me convertí al Señor, antes de convertirme, pues yo era, ¿verdad?, catequista, y yo entendía que todo el mundo estaba arropado. Todo el mundo y todo el bebedor, el borrachón, aún en las cárceles, los presos, todo el que tú le preguntas, te dice soy católico. Es posiblemente porque desconoce también esa parte que que tú nos has dicho. Algo también que me llamó la atención fue que tú dijiste que el católico no se divide. Aunque tú no me lo mencionaste ahora, ¿no? No, claro. Que el católico no se divide porque el catolicismo, como por ejemplo empezó más o menos en el 476, cuando hubo el problema del Imperio Romano, que yo ahorita te decía que se dividió en Occidente y Oriente, y que actualmente la Iglesia Católica tiene una cantidad de membresía muy elevada y de muchos feligreses, ¿verdad? Pero que está dividida a la vez como de 23, 24 tipos de secciones que ellos tienen en la misma iglesia. Entonces, me llama la atención que ustedes se parecen mucho a la iglesia pentecostal en ese sentido. Ahora, pero en los años atrás había una discrepancia bien grande. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, la iglesia católica le tiraba duro, sobre todo a la iglesia pentecostal. Evangélico. Se le decía lo que decían en la época de Martín Lutero, se le llamaba en la época de la Inquisición,
Protestantes. Protestantes, se le llamaba Sí, claro. protestante, creo que todavía se le llama. No, que todavía se le llama. Se le Realmente, llama, y se le decía hereje también. No sé si ese término también lo siguen usando con nosotros. no, por ejemplo, los católicos ahora lo que a los hermanos que no pertenecen a nuestra iglesia, nosotros le llamamos hermanos esperados. Porque nosotros entendemos de que, Se van a cansar. sí, claro, de que en un momento Jesús va a reunir todo su redil. O sea, Ok. seremos un solo redil con un solo pastor, es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros entendemos de que todo el que no es católico en un momento dado, por lo menos si no muere siéndolo, en un momento dado tal vez lo va a hacer. Porque la iglesia lo que busca es la unidad. Sí, claro, la unidad del cuerpo de Cristo es lo que busca la iglesia. Con el doctor Martín Lutero pasó algo que yo creo que él después se arrepintió. Y digo esto porque yo investigué en una fuente de que Martín Lutero muere siendo católico. Todo el tiempo. Martín Lutero nunca fue evangélico. Pero, o sea, él nunca fue evangélico, pero sí protestó. Protestó. Y de ahí es que sale la primera reforma Sí, protestante. porque Martín Lutero lo que hizo fue que al colocar las 195 tesis Exactamente. en Gutenberg en la puerta, él lo que está reclamándole a la iglesia ortodoxa católica de que la práctica debía ser lo principal, porque se hacían cosas que él entendía que no era lo que decía la escritura. Y tú sabes que se le prohibía incluso leer la Biblia a las personas, solamente se hacía en dentro de lo que era ¿cómo le llaman esto? El grupo, allí, en la homilia, donde se hacía en la reunión. Allí pues se hablaba la Biblia en alemán o en latín. Y entonces él dijo en un momento, bueno, pero nosotros somos católicos, deberíamos de permitir que la gente conozca algo más de la Biblia. Y él empezó a ver que regularmente los papas eran los que dirigían, y la iglesia católica era que tenía la imposición del poder. Y como él se rebeló porque encontró una Biblia en un lugar donde él estaba y comenzó a leerla y a investigar, él se rebeló, protestó en contra de eso por las 95 tesis. De ahí para adelante dicen protestante, pero él nunca dejó de ser católico, todo el tiempo fue católico. Todo el tiempo fue, o sea, yo no sabía eso, tú sabes, de que él todo el tiempo fue católico. Lo que sí él cometió el error de dividir la iglesia, porque la iglesia se divide con Martín Lutero. Sí. Pero era que si él estaba viendo un grupo de cosas en lo mismo de la iglesia, él tenía que protestar obligatoriamente. Sí, no, porque yo no estoy de acuerdo en que él no, Entonces, no protestara. que la verdad dicha obligatoriamente va a dividir. Pero tú sabes dónde que yo no estoy de acuerdo con él. O sea, yo estuve de acuerdo en la protesta que él hizo. Y algunos puntos que tocó el doctor Martín Lutero, yo también estuve de acuerdo. Y yo le puedo decir a ustedes cuáles fueron los errores en ese momento. Y yo estuve de acuerdo con el doctor Martín Lutero. El problema fue que él dividió la iglesia. Porque que el Espíritu Santo, señores, y recuerden esto, el Espíritu Santo no busca división. O sea, si yo estoy en una iglesia y a mí no me gusta ese padre, yo no puedo salir de esa iglesia y formar otra iglesia allí en mi casa. Porque No, pero yo ahí estoy incluso mal. la Biblia dice, salid de en medio de ellos, por lo mismo hay una iglesia corrompida. Sí, pero si nos vamos ahora, yo puedo hacer eso mismo porque la iglesia tiene errores. No es por errores. No por errores, no. En todas las iglesias hay falta, hay errores. Ahora, lo que es una herejía, lo que es falta doctrinal, lo que es pasarle por encima a la palabra, lo que es mantener un líder en pecado en los altares, esas son cosas que obligatoriamente hay que intervenir. Dios no divide porque la división es del diablo, pero Dios separa totalmente. Dios separa. Y eso es algo que no todo el mundo lo entiende. O sea, que yo puedo formar otra iglesia. No, formar otra iglesia no. Corregir, amonestar los que están a cargo para corregir, pero eso hacer no la fue reunión. Y si no están de acuerdo, hay que separarse, Pero hay eso que no- salir. Pero eso no fue lo que le hizo. ¿Qué hizo Martín Lutero? Él sacó otra dividió. iglesia. No, Sacó pero otra Oye, ¿qué iglesia. pasa? Pero no trata, es que lo que pasa es que los que estaban ahí estaban ¿Tú corrompidos. sabes cuál es la verdad de Martín Lutero? ¿Cuál de tantas? Porque tiene muchas. No, me refiero, porque no vamos a hablar de lo que él protestó. Sí, de porque su ya eso de tesis. ahí estamos de acuerdo. Porque Martín Su Lutero lo origen. que utilizó fue... ¿Cuál fue la razón ideas de ¿Cuál fue la pensamiento. razón principal por la que Martín Lutero sale de la iglesia? Mira, Martín Lutero tuvo choque con la misma iglesia. No, porque no estamos hablando de ese choque. Porque sabemos lo que él protestó ya. Ve al punto. No saben. La razón principal por la cual Martín Lutero sale de la iglesia es porque cuando él protesta, aparte de eso de protestar, él se enamora de una mujer. Eso lo pueden investigar, ¿eh? Él se enamora de una mujer. Y le pide al Papa que él quiere casarse con esa mujer, aún siendo sacerdote.
Está interesante ese dato y admito que lo desconocía. Y la iglesia dice que no, rotundamente. La iglesia dice aquí no, el que es sacerdote aquí no se casa. Ahora, ¿tú sabes de dónde viene el No, origen no, de yo eso? creo, bueno, no quiero contrarrestarlo Yo lentamente, quiero que pero- lo investiguen. Sí, bueno, ahora mismo vamos a investigar eso ya que tenemos la fuente cerca, pero Sí, claro. hasta donde yo entiendo, Martín Lutero vio problemas de los mismos padres dentro de la iglesia, Sí. aún hasta de acosos sexuales, de cosas, y él estaba viendo eso y que a los grandes se lo permitían. Entonces él viene a utilizar y dice, entonces a mí me permiten tomar una mujer para casarme. Sí, sí, mira. Y entonces ahí es que lo entra, eso es una contraguerra. Pero lo tú que sabes él hace. también por qué él lo vio, aparte de... Porque en el siglo XV, que es exactamente el 1500 donde Martín Lutero está, Sí, claro. en ese mismo siglo XV, Pío II toma y se le descubre que él tiene relaciones con diversas mujeres Sí, claro. y tiene hijos. Entonces Martín Lutero dice, ven acá, pero si Pío, que es el Papa, Pío II, Hace eso. tuvo hijos y hace eso, pues yo tengo derecho a casarme de Ahí forma es lo que formal. ahí es lo que estamos. ¿Tú me entiendes? Sí, De manera claro, formal. claro. Ahí. Entonces el lío del entonces Que la no es injusticia, pecado. lo que está viendo Que no es pecado. No, 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 casarse, no, aunque La exactamente. Iglesia Católica lo prohíbe. ¿Por qué? Claro, ahora lo que la iglesia o lo que él debió de hacer en ese momento era dejar una de las dos. Porque lo que yo entiendo es que si tú eres sacerdote, o sea, por ejemplo yo fui seminarista. ¿sí? ¿Tú no estás Entonces, de acuerdo con que los sacerdotes se queden así sin casar? No, viejo. O sea, a mí me gustaría que en unos años la iglesia diga, mire esa regla, porque es una Unos años, regla. no, de una vez. No es... En unos años no. No, De no. una vez. Ya Porque tenemos que un la punto Biblia que dice- convencimos a La nuestro hermano Biblia católico. dice, fructificados y multiplicados. Es que- Entonces no nos podemos nosotros a oponernos a lo que Dios estableció desde un principio. Está bien, está bien, ¿Para pero qué mira- hay que esperar el 2023? No, Wester, mira que lo que pasa, yo entiendo, la parte de que a mí me gusta, es que ellos dicen que estar casado es mucho compromiso para atender la La iglesia, la obra y atender una esposa. Y eso yo lo veo bien. Ahora, mírame, esta es una forma atacante. O pero sea, yo- ¿tú estás de acuerdo también con eso? ¿Con qué? No, O sea, yo estoy como de el acuerdo. celibato. No, Es lo que se está no, poniendo no. en tu Déjame tu decir, posición. yo respeto, porque yo anhelo, mira, por ejemplo, si tú haces algo y te pones 30 piedras arriba de la cabeza y dices, esto es para grabar a Dios, yo te digo, gloria a Dios, que es para grabar a Dios, lo está haciendo para Dios. Ahora, si esto fuera un debate, pues ya lo tenemos como un diálogo, ya de inmediatamente. Yo no quiero que sea un diálogo. Pero déjame darle. Déjame darle. Oye, Entonces, en esa parte, bueno, aunque ya tú no estés de acuerdo, pero la Biblia llama doctrina de demonio. No es a Santa Marta, ni a Augusto Valenjón, ni a nada de esas cosas. La Biblia llama doctrina de demonio a Prohibir. prohibir el casarse. Sí. Y la única religión que prohíbe casarse son ustedes. Es la iglesia católica. La Iglesia Tú Católica. querías debate. dígame, Tiene una doctrina dígame de la demonio ahí religión. en la iglesia católica. Dígame una Dame religión. cámara. Nítido. Ahora vamos a hablar de algo, porque Soltamos dice- lo del oído entonces. No, lo viene ahora. No, eso viene Porque ahora, eso ya viene él me ahora. provocó, me dijo que quiere debate. Vamos Sí, a darle. claro. Entonces tú me dices a mí que quien prohíbe casarse es una doctrina de demonio. Es la Biblia que lo dice. La Biblia lo dice. Es la Biblia. Ahora yo voy. Entonces, ¿qué era Pablo? Pablo no prohibió casarse. No. Pablo Pero no Pablo prohibió. pero- no, Pablo, yo te explico el término de Pablo, que es mi comandante, mi número uno, el que Pero yo más Pablo, sigo. pero Pablo recomendó no casar. No, yo te voy a explicar ahora. Pablo dijo, Ajá. yo le digo a ustedes que cuando se casen van a tener muchas aflicciones. Primera de Corintios 7. Le digo, las solteras van a tener que agradar a su marido y van a tener que agradar. Dice Cristo, no es bueno que el hombre te solo. Ahora digo yo, que les recomiendo que se queden como yo. Yo puedo predicar, yo puedo estar en Macedonia, en Éfeso, en Corinto. Pero es por en la Tesalónica. libertad que él Es una tenía. libertad para poder predicar la palabra. Porque, por Exactamente. ejemplo, yo antes de casarme, que tengo 5 meses de casado, antes yo te agendaba 10 días de actividad. Y ahora solamente estoy agendando 2. Como Porque mucho. tengo mi esposa, sí. Pero claramente, eso como para mucho. Estar lejos, sí, para estar lejos. Entonces tú me estás entendiendo. Pablo no está dando una doctrina. Pablo está dando una recomendación. Sí, exacto. Yo sugiero, mira, Yo Pablo sugiero, Pablo yo está digo. diciendo, yo sugiero, dame este Ah, punto dale, para que dale, veas. para yo Dice responderle a Pablo, él. Pablo dice que todos los hombres, él quisiera que se casaran. Sí. Ahí lo dice, Corintios capítulo 7, la primera carta, dice, Ajá. me gustaría que todos los hombres se casaran, que fuesen como yo, pero a causa de la fornicación y a causa de la incontinencia, es bueno que cada uno tenga su mujer. Entonces, Pablo dice, me gustaría que fuesen como yo. ¿Por qué? Porque él estaba soltero, pero no porque nunca se había casado.
escucha bien esto, la historia, la cultura enseña que Pablo tuvo una esposa. Lo que pasó con Pablo fue que Pablo pertenecía al Sanedrín. Habían dos Sanedrín, un Sanedrín de 7 y un Sanedrín como de 23. Entonces Pablo pertenecía al Sanedrín de 7, de los sabios, de los Jajamín de Israel. Entonces Pablo tuvo que quedarse solo a causa de una situación que pasó con él cuando entró al cristianismo. Que dicho sea de paso, el cristianismo le decimos nosotros así, pero Pablo era un judío que lo que practicaba era la Torá. Después que entonces, se le llama de los nazarenos. Entonces, ¿qué acontece? Pablo dice, conviene que fueran como yo, que estoy libre para hacer la obra de Dios, porque el que está libre, el que está soltero, solamente piensa en las cosas del Señor, el que está casado en la de su mujer o en la de su marido. Desde luego. Entonces, esa fue la parte. Entonces, ahora entra la iglesia. La iglesia lo que dice es, aparte de unas cosas que se hablaron antes, que yo no estuve de acuerdo con eso cuando la conocí, pero ahora en algunos puntos sí estoy de acuerdo. Era lo mismo que ustedes decían, señores. El sacerdote debe obediencia a la iglesia. Cuando tú seas de cualquier denominación dentro de la iglesia, de cualquier orden religiosa, a ti te ponen a hacer varios votos para tú ser sacerdote. Hay un voto de pobreza que lo tienen los religiosos, hay un voto de obediencia, ¿sí? Entonces, tú debes obediencia a la iglesia. Por ejemplo, en el caso mío, imagínense que yo hubiese sido sacerdote, me caso, tengo un niño enfermo, a mí me necesitan en otro país, para lo que sea, la iglesia. Si a mí me dicen vete, yo no me voy. No, tú tienes tus hijos. Porque yo tengo mis hijos y mi esposa. Sí. Y si usted con un hijo enfermo y su esposa, usted lo dejó aquí, usted está en pecado. Sí. Porque lo que le pase a esa familia que es suya, usted dará cuenta a Dios de eso. O sea, todo el mundo tiene que saber eso. Ya. Porque su familia, si Dios se la dio, es para que usted la cuide. Y esa familia debe en un momento, o para toda la vida, llegar al camino de Dios también. Y por eso ponen la regla que no se casen. O sea, que por eso, para más libertad, tú como sacerdote, tú puedes o no optar, porque ya es una regla, pero tú, si vas a ser sacerdote, es mejor que no te cases. Pero, Sí, no, pero ellos no es que- lo ponen opcional, ellos no lo dejan opcional. No, Es si lo una dejaran ley. opcional, tú no lo se haces. puede. Pero lo que digo, es una regla de la iglesia. Pero de igual forma tú no estás de Sí, se acuerdo llama con el eso. celibato. No, yo no estoy de Se llama acuerdo. el celibato. Exactamente, se llama el celibato. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco digo que esté mal. Bueno, la Biblia dice que están prohibiendo casarse y no se puede porque Y es prohibir. que la Biblia lo Sí, llama lo dejan- doctrina de demonios. Sí, lo dejan, deben dejarlo. Mire, no les conviene por eso. La explicación tuya me encantó. Pero no pueden prohibirlo. En el momento que ellos prohíben el sacerdote, y con mucho respeto, por eso han visto muchos casos de los Claro, que ya de tú fornicación. Sí, sabes. pero que no porque tú no te cases, tú vas a violar a una persona. O sea, No, hay Pero gente que Pablo está casada. hablando, pero Pablo está hablando Sí, pero- de esa influencia, que no todo el mundo puede aguantar eso. Papi, pero y que- donde continencia no es que no siente, donde continencia Es es que que te siente abstenga. y Y se se detiene. contiene. Exactamente. Pero Entonces, siente. Claro, porque la Sí, palabra pero- abstenerse. sí, pero que O sea, ese- que Pablo sentía el ki. la regla debería ser Continencia esa. es tener poder sobre sí En mismo. realidad yo entiendo que ellos no es una imposición, es que ellos adoptan eso porque quieren. O sea, no es que la iglesia... Es que la iglesia no te obliga. Ah, ok. Y entonces, O sea, ¿por qué si una razón? gente lo hace, entonces ¿qué le pasa? No. Es que, No, ya cuando que- firman el juramento, Ya, eso es violento. el celibato ya violentan, porque si tienen alguna Ya cosa, entendí. ya violentan. Pero mira, la iglesia, por eso yo dije ahorita, fuera de cámara, que la iglesia es rica, señores. Sí, no, ¿Y no, no, por qué te digo eso? O sea, no me estoy hablando de lo económico, no me estoy hablando de Y lo ahí económico. también. Porque si entramos en ese tema, porque si entramos en ese tema, entonces ya es, ¿cómo te digo? Hay cosas que yo te puedo decir a ti, ¿por qué yo digo que la iglesia no es rica en dinero? ¿Y el Vaticano? Pero hablamos de ese tema. No. Vamos a terminar primero No, y después hablamos de vamos a hablar de los cuadros. Entonces, Pero mira, es rica porque se la hacen gratis a ustedes. entonces, mira, Es rica, millonaria. Se la hacen gratis a ustedes desde que se hace una ciudad nueva, una iglesia católica. Plan, nosotros vendiendo arepita. Dale, entonces, varón. mira, yo por ejemplo con ese tema del celibato, que es muy, muy, muy controversial en todo, yo lo que digo siempre es esto, o sea, mientras la iglesia sea una regla para la iglesia y usted, en todo su pleno conocimiento, sus cinco sentidos, usted decide ser sacerdote, a usted le dice, mire, estas son las reglas, si usted quiere cumplirla, usted la cumple,
Si usted no quiere, entonces Ahora, salga. si tú te casas, pero si tú la- te casas, estás incumpliendo a la pero regla que ¿por qué la iglesia es tan rica? Que era lo que iba a decir ahorita. Es que si tú quieres casarte y servir a la iglesia, tú puedes ser diácono, brother. O sea, la iglesia tiene para todos. Eso es lo que fue dijo ahorita. La iglesia tiene para todos en todos los aspectos. O sea, si tú quieres casarte y quieres servir a la iglesia, entonces tú puedes ser ministro de la palabra. Tú Entonces, puedes ser diácono. Pero si tú quieres ser sacerdote, no puedes casarte. No Pero puede, eso es doctrina de no demonio. puede. dice la Pero ¿por qué Biblia. doctrina de demonio? De la Biblia, Porque te dice, pregúntaselo a la Biblia. prohibirán casarse. ¿Y quiénes son los que prohibirán casarse? Quédate 2 minutos en silencio. Pero ¿quiénes son los que prohibirán casarse? Habla de la iglesia católica, la Biblia en ese No, momento. está diciendo, la doctrina de demonios se levantarán, Entonces- el abstenerse de alimentos y prohibirán el casarse. Pero la Biblia tiene un Entonces no está libre diciendo albedrío, cristiano, no está diciendo ni cristiano, ni mormón, ni está diciendo el que lo El haga. que lo Pero- haga, tiene pero que- doctrina de demonio. Pero que aquí reconocimos que bien eso. Ah, pero si ya Aquí pues lo ya ganamos. reconocimos. No. Entonces No, nosotros estamos en reconoce- contra de la Biblia. No. ¿En qué? Que reconocimos que Porque bien, reconocimos que si un hombre no se casa, sirve mejor a Dios. Sí, Eso- pero eso fue tú eso que lo es dijiste. voluntariamente. Voluntaria, que salga Ah, de- pero Voluntariamente. Yo puedo escoger. Pero ellos no, ellos lo prohíben. Pero Una que cosa tú- es una sugerencia y otra cosa una Sí. imposición. Pero que tú tienes libre albedrío, viejo, de entrar o no hacerlo. Sí, brother, un pero hombre, no, un hombre- papi, tú un estás- hombre para que no se yo casa. administrar Está bien, está como- bien. como- Entonces, ¿por qué no te haces ministro? O te haces diácono. Y tienes tu esposa y tienes tu familia. Ah, pero si nadie quiere, entonces ese cargo se va a caer de ustedes. ¿Cuál? Es que se cambia Es el que la ¿cuál mentalidad, es? no pasa El de sacerdote. El de sacerdote. No, Ese es nadie que- lo quiere, se va a es caer. que, viejo, No va a ser Dios, sacerdote. es que Dios va a suscitar siempre vocaciones religiosas. Pero Es que que, Dios no se puede pero que eso no es contradecir. bíblico. No, Oye, Es que Dios nunca. Oye, ¿por mira, qué que te decimos pero que no es Dios ¿Sabes? bíblico? Pero- Tú mismo dices, porque- perdón, Sí, dime, tú mismo dime. dices que Dios, Ajá. tú dices que Dios no se contradice. Entonces, No. Dios nunca va a tratar con una persona que sea sacerdote donde le van a prohibir casarse y donde él dice que es doctrina de demonio. Pero que yo no estoy Oye, entendiendo el oye, pasaje ¿qué es lo que bíblico. te dice? Porque Oye. ustedes solamente me dicen qué doctrina de demonio. O sea, la Oye, iglesia. El abstenerse Oye, casar. oye lo que él te dice, Ajá. la Biblia nunca va a prohibir que el hombre se case. Porque la Biblia no prohíbe. De hecho, tú y yo hablamos en el privado y te dije que cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, el término allí en hebreo es no es bueno que el hombre esté amputado. Porque lo primero que Dios dijo es sojuzgad y juzgad la tierra, multiplíquense. O sea, Dios nunca ha prohibido que el ser humano, que el hombre tenga su compañera y viceversa. Porque de hecho el matrimonio es una institución santa, dice la Biblia. Estamos de acuerdo. Y el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Estamos de acuerdo. Entonces, también. eso indica que no está prohibido. Lo que está prohibido es que el hombre se quede solo. Ahora bien, si el hombre se queda solo, en mi criterio, ¿Es pecado? como hizo Pablo, no, es una decisión personal. Ya, me gustó. Es una me decisión gustó personal eso, porque me si se gustó. quedó solo, porque él decidió, ese es su problema. Ahora, Entonces, el que entra al seminario Pero y el que decide se estar queda solo, solo no- porque se lo impongan. el que se lo imponen, ahí Ah, es que pero está el problema de ustedes es que la iglesia dice esto es la regla. Sí. Sí, Ah, pues, ahí es que está el esa pecado. regla está en contra de la escritura. Sí. Esa regla está en contra porque es doctrina de demonio. Está en contra. ¿Está en contra de eso? En la Biblia. Pero que- Mira, pero que yo no- primero yo no hay un veo- pasaje bíblico que apoya lo que tú dices. No, porque- pero que no es pasaje bíblico, papá. no es por Entonces no puede haber regla que... No, no. que No choque puede haber una con la- guerra que choque con lo que dice la o sea, que Biblia. todo tiene que estar en la Biblia. No, no estamos diciendo eso. Pero tú no puedes violentar uno. Se dice no puede prohibir Es que casarse. la iglesia, es que la Biblia no dice que tú quedarte solo es pecado. Es que no estamos diciendo eso. No estamos, ese no es el Una punto. cosa es Usted está quedarse solo yendo y otra fuera. cosa es obligarte a quedarte solo. Es que tú eres opcional, viejo. O sea, tú Ah, decides pues tú puedes ser sacerdote ahora con tu no. esposa. Diácono tú puedes ser. No, pero y es lo sacerdote- mismo. sacerdote- sacerdote- Y Bueno, explico obligación. por qué lo mismo. Explico por qué lo mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes todas las funciones. Tú lo único que no puedes es consagrar en medio de la Eucaristía. Después tú puedes hacer todo. Tú puedes confesar, tú puedes casar, tú puedes bautizar, tú puedes hacer Con respeto, ¿verdad? Pero ahí entra la doctrina de hombre. Sí, Pero ¿dónde que entra la doctrina de hombre? ahí hay problema. Ahí, porque dice, ser diácono es lo mismo. Lo único que no puedo hacer es esto. Consagrar. Ahora, eso entonces no puedo consagrar porque tengo esposa. Y ahí es que no está consagrado de verdad. Está Porque entrando. cuando tú tienes tu esposa, como dice la Biblia,
ahí es que tú estás consagrado de Sí. verdad. Porque Ah, la pero- verdadera consagración consiste En una mujer. tú estar con tu mujer fiel No a ella codiciar. y fiel a ti. Porque, oye, ¿qué pasa? Cuando el cerebro se carga hay más codicia. Claro, entran Hay dos funciones. Ver, fornicación, adulterio, Hasta la enojo. monja la O sea, lo que quiere decir es que el que está casado no cae en esos pecados. Puede caer. Es mucho menos difícil, un 80% caer. menos difícil. Pero- el que está casado. Por ejemplo, yo ahora que estoy casado tengo mucho menos guerra que la que yo tenía. Yo puedo decir que ninguna, porque yo no miro a otra mujer, gracias a Dios. Puedo decir que no tengo ninguna. Tienes menos No guerra. sé si es porque estoy tu mente, comenzando. tú estás, por ejemplo, livianito internamente, te sientes bien mentalmente. Nos llevamos al católico en esta. Siguiente punto. Sí, No internamente está lo libre. llevamos en esta no, porque estuvimos de acuerdo ¿En qué? en que bueno que el hombre esté solo si decide ser, si decide seguir al Señor pero no por completamente. obligación. Pero no por Como ustedes lo obligación. hacen, que eso es otro Pero nivel. es que yo Pero no he los visto cuál es el sacerdotes pecado. tan solo es porque yo quiero, es por obligación. Ellos decidieron hacerlo. Ellos decidieron la obligación. Ok, te hago No, una no, pregunta. es que ustedes lo están viendo como una obligación. pregunta, Pero Porque si no me dejan ser sacerdote, si yo no tengo esposa, ¿qué es? Es Estás obligarme. obligando. Porque si, Uno, por ejemplo, el dos, sacerdote... 2 minutos. espérate. Ahora, mira dónde vamos a cerrar el capítulo. Mira dónde vamos a cerrar el capítulo. Ok, Yo quiero entrar al seminario. sí, 12 años. Digo yo, ok. 12. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son esta y esta. Sí, Yo tengo la opción de decir no o sí. ok. Si yo decidí entrar, yo vi las reglas. Lo único que te decide a ti no entrar es la abstenencia. No, Si no hubiera es la abstenencia, no, papi. no. Es que no es la, si no todo el mundo fuera sacerdote, viejo. Por eso mismo. Entonces hay una O sea, a lo que me prohibición, refiero Hay es- una prohibición que no, No, porque es que no. no lo va a dejar entrar. Es Varón, que- es que a no, nadie del porque- momento, yo quiero ser sacerdote, me llame, tú no puedes estar con paz. Yo Es voy a que- mandar sacerdote con Es que, todo y católico. escúchame bien, viejo, escúchame bien. O sea, Ojo. la razón principal no es, la razón principal por la cual muchos jóvenes no entran al seminario no es porque no pueden casarse. ¿Y por qué? Yo te puedo mencionar miles de razones. ¿Cuáles son esas razones? Mira, la Iglesia Católica es una iglesia muy organizada. Lo primero es que cualquier persona no puede ser sacerdote. Y te voy a decir por qué. Lo primero es que tú vas a estudiar 12 años en el seminario. Si ya tienes el bachillerato hecho, entonces vas a estudiar 8 años, dependiendo la orden, porque tú tienes que hacer año vocacional, tú tienes que hacer experiencia en otros países, si tienes que ir a estudiar a otro país también otro proceso, o sea, tiene todo eso. Sí, pero te digo algo, disculpa que te interrumpa. Ajá. La principal razón, si tú tienes que irte a China a estudiar, tú te vayas a China, si tú amas eso. Pero cuando te ponen algo a negarte Es que- a tu propia casa, es que todo el mundo tú lo vas a sabe. pensar 30 veces. No, viejo, que todo el mundo lo sabe eso. Mira, O sea, una todo pregunta. el mundo sabe de que el sacerdote no se casa. Automáticamente tú dijiste en tu casa, quiero ser padre. Ya. No, ya, porque lo que pasa es se que sabe. eso... O sea, tú lo sabes. Lo que pasa es que ya eso viene de antaño. Ahora, yo comprendo lo que tú dices. Lo único... Señores, que yo- esto que quiero decir. yo- Discúlpame. ok. Yo no estoy de acuerdo con el celibato, señor. Ah, O bueno. sea, Eso eres tú. O sea, yo no Pero estoy de tú no eres acuerdo. iglesia católica. Y muchos cristianos católicos no están de acuerdo con eso. Con el celibato. Ah, Pero No si estoy de ya acuerdo con el déjalo celibato. ahí. Dame cámara, dame cámara. Porque Se es- llevó el mismo. Seguimos. Porque, no, o sea, al decirte que no estoy de acuerdo, no quiere decir que esté mal. O sea, yo estoy diciendo que sería bueno Que lo cambien. que muchos sacerdotes, todos los sacerdotes puedan casarse. O sea, sería bueno. Yo no estoy diciendo que no. Porque no es pecado tú casarse, pero tampoco es pecado tú quedarte solo. Es una... Pero ahí es que yo quiero que la estemos pregunta claros. es, soldado, la pregunta es, ¿por qué? Pero cuando- estamos claros en lo que yo dije. Sí, no, ya Yo, está en tu claro. punto lo Lo que- entendemos, sí, sí. tu punto lo entendemos, claro. Incluso yo te dije desde el principio que a mí me parece bien que ellos, para no tener compromiso con familia, se decidan entregarse enteramente a Esa es la idea, esa es la idea, y que claro. decidan entregarse enteramente a la obra, pero todo lo que trae tropiezo hay que detenerlo. Y lo que yo estoy... Todo, Lo que yo que estoy- con eso que ahorita vamos a dar con las imágenes, todo lo que trae tropiezo hay que detenerlo Y lo- inmediatamente. y lo que yo estoy- ha traído mucho tropiezo a la iglesia católica Sí. en general, ha traído mucho tropiezo a muchos hombres. Opcional sería, sin prohibición, hay que ser sacerdote. Lo recomendable es que no tengan esposa. Ahora, usted decide si no se casa Exacto. o si lo hace. No, Ahí no hubiera un no hay sacerdote prohibición. soltero. Hubiera poco. Y mira, Hubieran pero muy incluso poco, hubiesen hubieran. menos problemas Sí. de esa índole que nosotros conocemos, Sí. que se ha mencionado. ¿Tú sabes por qué yo creo que no? ¿Por qué? Porque si tú sales del sacerdote y tú dices, ¿cuántos casos de violaciones, cuántos casos de todo Hay que eso mencionarlo. se registran en este país? Tú encuentras muchos.
Y la mayoría de esos hombres tuvieron mujeres, no una, no. Tienen hijos. Y como quiera suceden los casos. Sí, Pero tuvieron. Sí, pero yo te Pero voy a ahí decir hay un problema. Yo te voy a decir. Después que tú conoces peor la guerra. Es peor porque es ya tú peor. probaste. Pero dentro, yo te digo, dentro de la institución hubiese menos escándalo, como tú sabes que han habido muchos. Es que siempre hasta van a de haber. pedofilia, porque es un problema. Entonces, ¿qué te digo? Se criticó bastante un sacerdote por allá por Miami, que se casó, que lo vieron en una playa, que otro. Creo que llamado Francisco también. Ese sacerdote lo criticaron tanto, sin embargo, mucha gente lo aplaudió. Porque él dijo, a mí me gusta esa mujer. Y para yo estar arañando, Bien, eso está bien. entonces yo agarro mejor y me caso con ella. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Tú me entiendes? Eso Para es lo que que la te Biblia esté enseña. quemando que te cases. Exacto, y te voy a entonces decir está algo. mal, y ya para darte la palabra, está mal que la iglesia haya hecho ese celibato, haya proclamado eso, ¿verdad? Porque el mismo que lo proclamó, o la misma asamblea que se reunió, que entre ellos habían hombres y mujeres, los mismos sacerdotes, los mismos papas, están claros que un hombre solo no rinde igual. Porque usted va a sentir, nosotros somos hombres, podemos hablar claro. Sí, claro, claro. Entonces nosotros nos da, ¿verdad?, cierta necesidad que es normal, que es fisiológica, y hay momentos que tú estás vuelto loco porque tú dices, oye, es un hombre. Entonces, ¿tú crees que ellos, por el hecho de estar y más encerrados, comiendo cosas buenas, comiendo a veces marisco, bebiendo alguna bebida pero ¿quiénes son esos? ¿Los sacerdotes? Bueno, tú sabes que la Iglesia Católica tiene su cuarto para sustentar. Pero ¿cuáles son los cuartos que tiene la iglesia? Sí, varón, Mira, se le paga. ¿Por qué tú quieres negar algo que es evidente? Pero tú No, lo sabes. es que no es negarlo, viejo. O sea, yo quiero que ustedes, porque yo quiero que eso se haga como en forma de pregunta. Al principio yo hablé de Por el algo debate. que ustedes me decían que era desconocido para ustedes. Y hay muchas cosas que yo sé que tal vez para ustedes todavía es desconocido. No, no es que es desconocida para nosotros. Lo que pasa es que lo que los católicos han presentado es que nada de nada. Ahora, Exacto. es el primero que nosotros encontramos que dice que es pecado esto, es pecado esto, es pecado esto, es pecado. Tú No está eres de el acuerdo. primero. Pero Entonces, siempre ha sido así. esa es la imagen, no es que se no es. Tú No, eres no. carismático, por eso que tú lo No, presentas. no, No, mírame, señores, no, para porque- algo te voy a decir un secreto ahora. Todas mis tías son católicas. ¿Y cuántas veces van a misa en la semana? Todos los días. Tengo una que es líder de la iglesia. Ella me lo dijo, eso mismo que tú me dijiste, yo se lo dije a Anderson, porque ya yo lo sabía. Que ella me dijo, hay católicos de los domingos. Hay católicos Claro. que van una vez al año a la iglesia. Claro, Hay sí. católicos Goloso. ella no. Esa tía mía ¿Cómo habla es tu en tía? lengua. ¿Cómo es tu tía? Esa- Bárbaro. habla en lengua. La abuela mía hablaba en lengua. La abuela Ah. mía. El único problema que yo le veía en sí a ellos ¿Cuál era era? el problema con María y sus ídolos. Ah, no, con María tú no puedes tener problemas. No, María es full mía. Esa es mía. ¿Es tuya, María? Full. Ah, no, con María tú no puedes tener problemas. Esa María es full mía. ¿Quién? No. María. Mira, papá. María es uno a mía. Estoy esperando morirme para de una bebé. Para llegar ya. Para poder hablar con ella. Porque vivo no puedo hablar con ella. No, vivo no. Exacto. Vivo no. Vivo no se puede hablar. Correcto. Pues estamos de acuerdo. Pero yo sé por Se dónde acabó tú el vas. debate. Vivo no tú puedes hablar con ella. Vamos a entrar a las imágenes que ¿Por ya. qué? Entonces, si vos no puedes hablar con ella. Va a empezar. No, permítame. Déjalo ahí. Dale. ¿Por qué? Él no puede contenerse. Sí, dime. ¿Por qué está diciendo que sí? Pero Sí. él me está dando. Se está dando. No, ¿quién dijo? Sí, Yo sé por dónde él va. Claro, yo también sé. Si vivo no podemos hablar con ella. ¿Por qué entonces los católicos invocan a María como su abogado, como su intercesora? No, como la madre de Dios. No, María, madre de Dios, madre de Dios se espérate, entiende. que él me No dijo le puede algo dar- ahora que... Espérate. Sí. Pero ¿cómo que María no es madre de Dios, pa? Y María es la madre de Dios. Y Dios tiene madre. Vamos a ver. Para que no entendamos, ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Pero yo hice en Dios te salve María. ¿Cuál de los tres me quiere responder No, esta vamos a ir por pregunta? parte. Lo de la madre de Dios yo lo entiendo. Fue la que parió a Jesús. Ya, se le llama madre de Dios porque era Dios, era Jesús. No, Se es que entiende. él dijo algo, viejo. Él dijo algo que aquí, porque que tú tienes que estar de acuerdo. Tú tienes que estar de acuerdo y él tiene que estar de acuerdo en lo que No, ustedes digan. no es la madre Porque de Dios. pertenecen a Pentecostal. Yo estoy de acuerdo que ella es la madre de Jesús. Exacto. Ya. Jesús, Ya, eso es lo que- Jesús sí. carne. Ok, Jesús tú carne. también. Sí. Ya. Entonces, ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí, es Dios. Pero cuando. Bueno, pero está bien. Pero- está No, bien. estamos hablando del hombre. Sí, Yo estamos- estoy hablando de Jesús pero- hombre, pero- no pero- Jesús, no Jesús como el Hijo de Dios. Pero entonces el Jesús, Padre. espérate, vamos a ver. Jesús aquí en la tierra
¿Era hombre o era Dios? Hombre. Era Los hombre. dos. Era hombre. Espera, hay otro problema ahora porque él también es pentecostal y él también me está diciendo otra cosa diferente. Ah, sí, Tienen que ponerse de acuerdo. Eso es Biblia. No, Ningún de pero acuerdo. aquí. Ningún de acuerdo. Recuerda. No, tienen que Juan ponerse de capítulo acuerdo. 14, Juan capítulo ¿Es 17. hombre o es Dios? Es hombre. 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 Hijo de Dios. Y no era Dios. No, ¿cómo va a ser Dios? Dios estaba en el cielo. ¿Tú no ves qué dice Juan 14? Vamos a la Biblia. Juan 14 dice, vamos a la Biblia. Pero, varón, Podemos ir ¿usted a sabe la lo que está Biblia. diciendo? Yo te lo puedo explicar. Lo que tú, yo sé que el verso que tú me vas a buscar y todo. Te lo Exacto, puedo que va a explicar. decir- Pero en entonces el principio explícaselo a él. No, yo te lo voy a Tú vas a decir explicar. de que en griego, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No, no, mira y el griego. verbo era Dios. No, mira el griego. Varón, pero Yo te puedo explícaselo. hablar en griego y en hebreo, las terminologías, y la conozco. Lo que tú vas a decir. Está en hebreo y en griego, los dos términos de Jesús. Viejo, tú te estás metiendo en un lío, man. Déjame O sea, decirle. tú decir que Jesús no era Dios, tú te estás metiendo en un lío. ¿Tú sabes cómo se llama el programa que yo dirijo en YouTube? ¿Cómo? Búscalo. ¿Cómo? Rompiendo paradigmas mentales sobre la Biblia. Ah, pues yo lo voy a buscar, mi Búscalo. hermano. Entonces, ¿Sabes cómo se llama el mío? ¿Cómo? Siempre fuerte. ¿Sabes cómo se llama el de él? Wester Paul. preguntas y respuestas. Mira el punto. Déjame darte un Entonces, punto. explícale a él, por favor, explícase. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Eso lo Bárbaro, dominamos- wow. Lo dominamos todo. Wow, ya. wow. Ahora, Eso dice, es de dominio. escucha ¿Qué bien lo que dice. explicación, mi hermano? De te dominio y dice? griego. Ya, pero ahora escucha Filipenses lo que dice. Filipenses dice. La Biblia no que- se puede contradecir. No, imposible. No, Por eso yo te voy a hablar a ti de contexto. Ok, porque yo ok. sé que Jesús era Dios. Pero, escúchame. Varón, usted lo está contradiciendo a él. Escúchame. No, pero escucha que lo que él Escúchame, va a porque decir. yo te hablo en diferentes contextos. Él le Claro. dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Correcto. Pero después dice: al Padre nunca le vio jamás. Tú tienes que entender los dos contextos. Ahí vamos a ver. Es lo que se está hablando. Dice: Exactamente. el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Pero sí pecamos. Entonces Tenemos tienes que abogado. entender los contextos de lo que se están hablando. Jesús le está orando a Dios. Exacto. En Juan 17. Dios se va a orar a Sí, Dios. mi hermano. Dios, La Dios hora- se va a mira, orar a Dios. Pero déjame Dicho- explicarte porque te está metiendo dicho- en miedo ahora cuando me estás No. desglosando. Me estás Dicho desglosando y por sabes que los estudiosos. Dios no, se va a porque orar a Dios. hay cosas que hay que decirlas, tú sabes, para que la gente vaya Ah, corriendo. ok, tú lo que estás despertando Por, es que por los habla estudiosos, claro. dicho, el capítulo 17 de Juan es uno de los capítulos más profundos de toda la escritura. ¿Por qué razón? Porque ahí no hay pecado alguno. O sea, está hablando la segunda persona en la Santísima Trinidad con la primera persona en la Santísima Trinidad. O sea, está hablando el ser de Dios. O sea, cuando Jesús le ora al Padre, está hablando el ser de Dios porque Jesús es Dios. Pero cuando tú buscas la palabra, y lo voy a decir aquí aunque me digan un par de cosas. Cuando tú buscas la palabra Aleph Tav, que es la palabra hebrea, Aleph es el principio de todo, pero Dios no tiene principio. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Exacto. Tav Y alfa la es otra. la palabra final. No, Aleph. Aleph es en hebreo. Por y eso- Taú es... Sí, por porque no existen los consonantes. O sea, no existen las vocales en el hebreo. Ok, pero En fin, termina la idea. Yo le estoy Sí. explicando el nombre. Sí. Ahora, cuando tú lo busques en griego, te va a aparecer alfa. Alfa. La palabra alfa es la primera letra Ajá. de la parte de griega. Cuando tú buscas en griego y en hebreo, la palabra Jesús no aparece allá en hebreo. La que aparece aquí es Jesús, que es en griego, y habla de hijo de Dios. Hijo de Dios en la tierra significa el que fue emanado de él. No que lo engendró, sino que emanó. Porque engendrar es una cosa y emanar es otra. Sí, claro. Entonces, Jesús en todo tiempo, que es el nombre Jesús en griego, dice, yo y mi Padre uno somos. Pero ¿en qué que somos uno? En unidad, porque la palabra unidad es ejad Ejad. en hebreo, que significa uno Uno. en pensamiento, uno en intención, uno en todo eso. Pero cuando tú buscas todos los demás textos, te dice, el Padre es mayor que yo. Después dice, yo le pido al Padre por ustedes cuando ustedes pidan al Nadie Padre. va a mí sino por... Pidan en mi nombre y yo ruego al Padre para que lo haga. O sea, te tengo como 80,000 textos bíblicos Sí, claro, yo lo que te conozco demuestran todos. que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, cuando ya Él sale de este plano físico,
que lo limita, porque Ein Sof no tiene límite, que es el Padre. Pero vamos. Shuvei Vajei vamos- Hashem. Dame pero no, espérate. tú dijiste que Jesús sale del plano físico. Sale del plano físico. Cuando se va al cielo. Cuando se va. Sale O del sea que plano. Jesús no se fue en cuerpo. Te estoy hablando del plano físico. es Yo le estoy O imposible. diciendo sea, cuando sale que del sale. mundo. Es imposible. No, porque yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy diciendo que No, pero aún así responde, es imposible llegar en cuerpo, ni carne, claro, ni sangre. claro, es Señor. imposible. Cuando él sale, él sube y Al ahí cielo. se sienta ¿dónde? A la Pero- diestra. pero- Entonces no es el pero mismo Padre. pero Lo que la- pasa es que tú tienes Pero- un error en la palabra Dios. La palabra Dios se escribe con mayúscula de los masoretas, porque los masoretas, para distinguir al Dios de los dioses, Pero entonces, escribieron con D mayúscula. La D Con minúscula. sus 800 dialectos que dominan. La D minúscula es para determinar los dioses del panteón. Sí, y sí, determinar ahí estamos los de dioses acuerdo. que había desde la época de los sumerios. y Entonces- los acadios. entonces- Entonces, en eso nosotros estamos correctos. Ahora, la parte que ustedes entienden de Madre de Dios, se entiende porque Jesús nació de María. En esa parte, ni vamos a. No, eso no hay que discutir. No vamos a redundar Yo mucho. creo que eso está claro. Pero lo que tú tienes que saber es que Dios no tiene madre. No, yo se lo dije a él. ¿Me entiendes? Dios no tiene madre. Ahora, si yo te pregunto, ya esto es genética, de seguro no vas a saber, no disminuyéndote, porque es otra área. Si yo te pregunto, lo que yo quiero- Jesús tenía cromosoma de María, tenía sangre de María, Jesús tenía alguna humanidad carnal de María. Es difícil la pregunta. Ahora déjame responderte. Dale a ver. El varón dijo Mira, güey, que fundillo. ¿Qué será lo que vas a decir? Jesús vino, ¿sí? Está comprobado por la ciencia. No, por la Biblia o por la ciencia. Por la Biblia. Déjalo que Por la hable, Biblia, déjalo por que la hable. Biblia, Ahí es que por está el error, Dios. ahí es que está el error del evangélico. Me lo voy a llevar hermano. para allá, para la gavera. Tú no puedes decirme que todo está en la Biblia. No, dale. Yo no lo Porque digo. hay cosas que no están en la Yo Biblia. no lo digo, yo soy uno de los que dice eso. No todo está ahí en la Biblia, No pero todo todo está en la tiene que ir Biblia. relacionado ahí. Pero déjame Trata lo que decir, tú me vas a ver si un chin de perfume de relación bíblica. a ver si lo que Ahí. yo voy a, no, porque si lo que yo voy a decir no es pecado y no está en contra de la Santa Escritura, ya está bien. Es así. Excúsame Si no, por yo- no adelantarme. Dale, católico. Entonces, está comprobado de que un niño viene, sí, y el niño crece en el vientre de la madre. Y de la sangre que ese niño toma para que su cuerpo crezca allá adentro, ¿es de la madre? O es de otra? No, de ahí. Se La alimenta madre. por el cordón. Tiene Sí. que estar pegado. Tú tienes a que la estar aquí, madre. mi hermano. Sí. Sí, y eso va creciendo. Y esos 9 meses hay que durarlo allá adentro, si tú no naces prematuro. Exactamente. Yo precisamente quería que tú me respondas eso. Aunque Sí. pudiera ser, sí, bien, respondiste bien. Porque María Entonces- obligatoriamente tenía que estar. Sí, porque está pegado Conectado. al cordón umbilical, Sí. metido entre el saco, entre el Y saco por y el eso útero. nosotros entendemos como católicos, y lo voy a invitar a ustedes a que lean lo que escribió Martín Lutero sobre la Virgen María, uno de los hombres No, porque con eso que que te voy a mejor, acabar. uno de los hombres que mejor escribió sobre la Virgen María. Lo voy a invitar a ustedes a que busquen eso y lo lean. Por eso nosotros a María como católicos la tenemos en un lugar tan especial. Te vamos a acabar Y con eso, mismo y que- eso no que quiere Martín decir que Martínez. nosotros adoremos a María. Yo dije ahorita que todo lo que tú pones en el puesto de Dios es pecado. Me Todo lo que pero comienza eso lo dice ídolo. ahora, antes no lo decía la Iglesia No, Católica. vieja, pues todo el tiempo lo ha dicho. No. Sí, vieja. hermano. Pero vamos, Te voy a decir vamos por a llegar a la qué. oración, porque la oración hay que desglosarla y no nos hemos metido a los ídolos. Pero no, te voy a decir por qué. no vamos a todo el meter, tiempo. no, tú no le has dicho Gufegay, Mafagú, nada de eso, el sincretismo. No vamos a Dale. meter en eso ya. No va a dar tiempo. No, porque él va a explicar lo que él quiere explicar sobre los cuadros. No, Yo no, doy una no va a dar explicación. tiempo, no va a dar tiempo no. de eso. Sí, Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos en un lugar tan especial a María? Porque primero nosotros creemos que María fue madre de Dios. Y eso ese nosotros, está el error grave. y eso nosotros lo ¿Y creemos. cómo es que Dios tiene? ¿Y quién parió a Dios? déjalo que se explique. Brother, es que nosotros lo que entendemos es que María, Jesús es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. El problema de ustedes es la ascensión. Que Pero- cuando se promulgó la ascensión de María, ahí se canonizó que María era la madre de Dios porque está canonizada. en Sí, el canon. claro. El concilio de Trenton. Eso es Entonces, así. está canonizado que María es la madre de Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo que hizo fue
que la santificó, y en eso de santificarla, la unificó con todos los demás santos. Por eso San Agustín, San Justino, San que si yo quién San, o sea, se le puso la categoría de santos a todos ellos, y a partir de ese tiempo es que ustedes le dicen María, la Madre de Dios. Pero cuando tú entiendes que la palabra Dios simplemente es una representación, no es exactamente la entidad, te darías cuenta. María, si Jesús tenía cromosomos, tenía algo de María, obligatoriamente María tenía que estar conectado. Jesús tenía que estar conectado al vientre de María, al cordón umbilical, y eso es terrible. y eso es fuerte. Sin embargo, la genealogía debería de venir por el padre, que era José, porque era la descendiente de David. Sin embargo, ese muchacho no puso nada ahí. Sin embargo, que es algo espiritual desde el comienzo, pero aunque culturalmente, para toda la gente, el padre era José. Eso es algo muy profundo. Ahora escucha esto. Dios no puede ser alimentado. Dios no puede ser formado. Dios no puede ser engendrado por nadie Ese humano. llevó el mismo. Por ejemplo, tú dijiste que era alimentado. Lo que María estaba alimentando en sí no era Dios. Era la parte humana. esa parte humana, óyeme llamada bien, Hijo de Dios. llamada Hijo de Dios. Hace Óyeme rato que yo bien, estoy diciendo esa eso. parte, hija de Dios, eso, porque Cristo mismo le dice a los muchachones de fariseos, le dijo, Abraham es padre de nosotros. Y Cristo le dijo un enigma. Cuando yo digo esto, hablo lengua. Hoy no voy a hablar lengua porque estamos aquí. Sí, claro, pero claro. él le dijo, antes de Abraham, yo soy. Le está diciendo, antes de que ustedes nazcan, muchachones, ya yo era. Ya yo era. Antes de que ustedes estén aquí, ya yo era. Dame ayuda. Antes de María. ¿Y quién es el gran yo? No, Momento. porque no estamos Sí, sí, hablando de que yo María era entiendo. algo más. Por eso te dije que ese tema no hay que debatirlo. Antes de María, yo Él soy. era, claro. Significa que el que creó a María es Dios. Por Correcto. lo tanto, el padre y madre de María es Dios. Ahora, María es el vientre bendito. Wow. Es el vientre Wow, wow, bendito ahí sí me para gustó. traer Al Hijo de al Dios. Hijo Al Hijo de Dios. de Dios a la tierra. Que no se eligió cualquier persona. Sí, no, María, No, sí, no era, sé. yo creo, María es más bendita que mi madre, que la madre tuya, que la madre de Ay. Cristo. Ella es bendita entre todas las mujeres. Eso lo está diciendo. No, eso lo dice la Biblia. No, Es la Biblia que lo dice. Eso no lo digo Es yo. la Biblia Eso que lo lo dice la Pero Biblia. tú lo estás reconociendo. Sí, no, Claro, pero ¿Y es que cómo se lo reconoce? Nosotros lo reconocemos. No, que yo te dije que María es mía. Lo único que yo te María y yo contradigo. somos así. Es tuya. Oye, desde chiquito. Ahorita lo único que yo te contradigo es que ella no es la madre de Dios, pero después yo estoy de acuerdo con que fue la Virgen, no porque haya sido la única del grupo, sino porque el Padre se fijó en ella y Gabriel le dijo, bienaventurada eres. Algo tiene. Tanta mujer Algo virgen tiene. que hay, Wow. tantas señoritas, tantas vírgenes que hay, Wow. y se enfatizaron en ti. Entonces, Algo tiene. ¿qué significa eso? Que ella es bienaventurada entre muchas vírgenes que había en Israel que esperaban No, y salir embarazada para traer al Hijo de Dios. Y algo más que le dijo el ángel. O sea, te felicitarán todas las generaciones. Claro, porque todas las generaciones te llamarán Pero dichosas. mira, yo Sí mismo no te digo es. que yo soy full No, y nosotros- de ella. Sí. Pero yo que él soy- nada más la adora cuando él se muera. Yo Yo soy- vivo o no. No, adorarla cuando No, me muera. adorarla no. Va a hablar con Ay, ella. yo voy a hablar con él. María, ¿y qué se siente tener al Hijo de Dios ahí en el estómago? O sea, porque a María le embarazó Dios, fue. Por eso que cuando él está recogiendo su maleta, le dice, papá, no es hombre que ha pasado por ahí, fue Dios. Dios fue que puso ese muchacho ahí. ¿Cómo? Yo lo que sé que por donde entran los humanos no entró. Dios vino por otro lado. Sí. Dios le trajo puso- a ese muchacho por otro lado. Así que el lado tuyo está seguro. Sí. Es lo que el ángel le estaba diciendo. Eso es lo que le está diciendo a José. ¿Te gustó? Claro, mi En hermano, en claro, pocas palabras, sí. el ángel le está diciendo, Dios puso su semilla en Sí. ella. Y la palabra semilla Es la palabra esperma. esperma, semen. semen, Simiente, genealogía, ajá. simiente. Es la palabra todo. esperma. Estamos de acuerdo. Eso es profundo. ¿eh? Varón, pero nosotros no somos Sí. fanáticos, nosotros no somos fanáticos, nosotros estamos conscientes. Porque yo digo que ella es bendita entre todas las mujeres. Pero una Lo pregunta. dice la Biblia y para mí es Eso es así. bendita. Pues trajo al Hijo de Dios y como dice el ministro, Trajo la- ¿cuánta Biblia? Cargaba la salvación en el Wow. vientre. ¿Y qué le dice el ángel? Le dice, dichosa tú eres que se fijó el Eterno Claro, en ti. demasiado vírgenes. Óyeme, mi hermano. Una Eso pregunta. es tremendo. Ya Sí. tú, Ya, estás- ya, arriba, tú ahora. estás convencido de que No, yo. María no es No, madre ella de no, Dios. María Ya. es madre No, pero de Dios. entiéndanle su punto. Yo le llamo Varón, madre que- de Dios ya porque le trajo Porque a está Jesús. canonizado. Ya bien, sí. Porque el Ya Concilio de Jesús. Trento lo Pero no canonizó. es madre del que es creador de la tierra. No, Bueno, sino lo que que se nosotros representó. Igual, aquí se acaba esto. Aquí se acaba aquí. Dale, varón, dale. Aquí se acaba aquí. José era el padre de Dios, ¿sí o no?
Pero que Jesús no puso nada ahí, varón. Espérate. Espérate que me lo dije. Yo te dije que se acababa. José, el padre de Dios, ¿sí o no? Pero, ¿y José puso algo ahí? No te estamos hablando del padre de Jesús. Te estamos hablando del padre de Dios. Pero dicen que era hijo del carpintero. Pero. Él era hijo del carpintero. Vamos a ver. Déjamelo a mí. Es que no pueden decir. Mis preguntas son retóricas, déjamelo a mí. Vamos a dar. Es que Mira, no pueden decir vamos nada de eso. lento. Oye, ¿por qué? Porque nosotros que estamos aquí ahora, nosotros no somos de aquel tiempo. O sea, No, nosotros, es que te lo nosotros, es que lo nosotros mismo somos de Biblia. aquel tiempo. Y Es recuerden verdad, que el sí, mismo, porque es la Biblia. y recuerden que el mismo Dios fue que quiso que se dijera Si eso. María era ¿Por madre qué? de Dios, ¿Por entonces qué? José Oye, padre de oye, Dios. ¿por qué? Espérate. Oye, ¿por Guau, qué? pero Walter está nervioso. Oye, ¿por qué? Si ellos decían Ay, eso, qué de que José era el padre de Jesús, Dios quiso que ellos lo hicieran. ¿Voy a decir por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando José en un momento se quilla y dice, pero espérate, ¿cómo tú embarazada? O sea, yo no he hecho nada, tú no puedes estar embarazada. Y el ángel se le aparece. ¿Qué el ángel le dice a José? Hey, tú te tienes que quedar ahí. Eso no es suyo, pero manténgalo. Ya. Sí. Eso fue. Eso no es suyo. Pero Pero manténgalo. manténgalo. Ahora- Entonces, para todo el pueblo, ¿quién era el padre de Jesús? José. No, para todo el José. pueblo no. Hasta para mí. Exactamente. Era el padre de Jesús. Era el padre de Jesús. Porque genealógicamente tenía que ser Sí, José. En la sí. genealogía era de José. No van a aparecer de que Sí. hijo de Dios. Porque Dios no tiene una genealogía escrita. Exactamente. en la tierra. Pero lo que quiero decirte es que para esa gente era el hijo. José era el padre de Jesús. Ahora, nosotros que estamos aquí sabemos de que José no era el padre de Jesús. ¿O sí? Ni tampoco María. O sí. Ni tampoco María. Pero María era la madre, ¿o no era la madre ¿Y de por Jesús? qué? Sin José- embargo, para poder ser hijo de David tenía que ser hijo de José. Pero que María Ajá. no, María, Para pero cumplir la María no profecía era. tenía que ser hijo de José. Yo te dije que se acababa aquí, se acabó. Pero María no era la madre de Jesús. De Jesús. Y José también. Pero era el José no padre. es discusión, No, porque José pero no- escucha, Y José no era el es que padre de me Pero Jesús. tú y yo lo sabemos. No, viejo. no, es que mis preguntas son retóricas. Cuando yo te hago O una sea, pregunta, tú me trata que- de responderla porque si me la responde te va a perder. Mira, O sea, tú me mira, estás diciendo que porque aparece en la genealogía nosotros decimos que es verdad que es el no, que padre. tiene que ser. Para poder ser del linaje de David, porque de María no podía venir. Tenía que venir obligatoriamente Pero- de José. Es que si no es hijo de José, entonces él no era hijo de David. No, entonces no Pero- se puede. pero- Sin embargo, él no pero- puso nada. pero- Es que esto es un asunto espiritual, desde siempre. Es que, es que esto no es espiritual, viejo. Porque pero- eso se vivió ahí. Pues Fue. entonces la profecía no se cumplió. Jesús no es el Masías. Si esto no es un asunto espiritual que Dios le dijo, esto es mío, actúa como que es tuyo. Exacto, Porque tú te lo vas a mantener. pero papi, es que tú estás diciendo algo que tú te estás contradiciendo. Yo- Acuérdate que yo no fue me Dios que te contradigo, dijo, varón. eso no es tuyo. Oye lo que tú dijiste, Sí. eso no es tuyo, pero actúa como que es tuyo. Es lo que Entonces, te- tú y yo sabemos de que Jesús no es hijo de José, Sí, pero lo que yo te quiero explicar. aunque aparezca en la historia, papi. Ya, Estamos de terminaste. acuerdo todos. ¿O no Excelente. estamos de Ahora, acuerdo? ahora mira mi pregunta retórica. Dale. Yo te pregunto si José es el padre. de Aparece en la Jesús. historia, siendo el ¿verdad? padre. Sí, pero tú me estás diciendo. Pero que no Jesús- es el tú no padre te de atreves- Jesús en tú- sí. Tú no te atreves a decir. Pero esto, tú no te atreves a decir que José es padre de Dios. Tú no te Pero- atreves a decir. pero- Déjame explicarte. Pero lo que yo entiendo que tú me estás respondiendo de lo que estábamos hablando ahorita, de encarnación, la cosa. Lo que pasa es que tú no entiendes lo que él te está diciendo. Tú- Él sí. te dice, Ajá. si José es el padre de Dios, entonces hay un problema porque Dios es el padre de José y el padre de María. Pero tú Entonces tú estás diciendo, me estás hablando de eso porque nosotros creemos que María es madre de Dios. Pero Exacto. era para Es explicar. que aunque tú te puesto ahí en el libro escrito de que tú eres el hijo de Jesús, que el padre de Jesús, tú no lo eres en realidad. Y nosotros lo sabemos. Ah, pues entonces Pero la una mentira. ustedes me Biblia. ustedes Sí, me pero están la diciendo pre- la una pre- cosa sí, pero que la no entra. la en pregunta eso. que él te hace es para que tú entiendas que María No, no, lo que es la yo- madre de Dios. Lo que yo Vamos a- como católico, ¿cuál es la cámara mía? Esta. Sí. Lo que yo como católico creo es que Jesús es Dios. Y si Amén. Jesús es Dios, María es madre de Dios. ¿Cómo ¿Ya? madre? Pero Es ya que- yo te es mostré que 80 importante. textos bíblicos donde No, te dije es que tú no me lo yo estás te dije mostrando, yo te porque dije tú- que Jesús lo que es tú me el estás hijo diciendo- de Dios y que vamos a la Pero- Biblia, pero lo que- pásamela. pero que lo te que voy a tú me mostrar estás todo. diciendo Ok, es que el déjeme verbo en hablar Juan, solo. Juan Juan, 14, Juan pregunta. 17, te voy a el mostrar verbo en Juan, varios versos. en el Evangelio de Juan, el verbo entonces no era nadie,
Si el verbo era Dios y estaba junto a Dios. Lo que pasa es que tú entiendes, yo te expliqué ahorita que la palabra Entonces, Dios, el verbo tú no la es Dios. tú la comprendes como el Padre. Y Dios, así mismo, Dios no se llama Dios. Dios en es un árabe. nombre. Dios es un nombre, un título. Está bien, Dios es su nombre. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a llamar? Título, como dijo, ¿no? El Padre. El Ok, Padre se entonces, llama. entonces el el Super Padre. Bajé. Es el nuevo nombre, es el nuevo nombre, el Padre. No, el Padre. Entonces, No, vamos a hablar de eso. Bajé, es su nombre. El Está bien. creador, el nombre eterno. no pronunciable. Ese es que- su nombre, el creador, el eterno. Rayo. Exactamente, entonces Él tú- lava el Padre. Sí, pero cuando mencionamos a Dios, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Yo sé, ¿O pero no? por eso te digo que Jesús no es Entonces, el Padre. vamos a hablar del Jesús es Eterno. su hijo. Entonces vamos a hablar del Eterno. Entonces tú me estás diciendo que la autoridad que tiene Jesús no es la misma que tiene Dios. Papá, si tú crees en la Trinidad, entonces tú me estás poniendo a Jesús igual que el Padre. Ah, pero que es ¿Tú la crees en la Trinidad que Trinidad? cree. Pero obvio, brother. Entonces, ¿cuál es el mayor? Dijo Jesús. Padre, Hijo y Entonces, Espíritu eso es lo que Santo. te digo, ahí terminamos. Entonces, es que yo Jesús no es que- el mismo Padre. Es que yo no. Es que, Jesús escucha, es el escucha, Hijo de escucha. Dios. La Trinidad de Dios, tú no la vas a entender humanamente. Bueno, ¿Por yo qué creo- tú no lo vas a aquí yo entender creo que humanamente? Voy a diferirle un poco de lo... ¿Por qué tú no lo vas a Dale. entender humanamente? Porque cuando San Agustín quería entender la Santísima Trinidad, él se puso en una playa a llenar un hoyo. La persona le dijo, lléname ese hoyo de agua. Y él le dijo... Yo no estoy en contra de la Trinidad. y Yo él lo le que te dijo, estoy diciendo no, es no, la jerarquía. Es que tú te encontras de la jerarquía. Para y la mí Dios es jerarquía, uno, y la todo lo jerarquía no contrario. es. Dios es uno. Si usted quiere intervenir, intervenga. Dios es uno, Dios es pero, uno, pero como yo brother. te dije, Dios es uno, pero yo como te lo dije en unidad. Pero cuando tú miras, Jesús dice, el Padre Mira, es mira, mayor que yo. mira qué tan... Mira cómo Jesús Ajá, dice, ajá. da detalles. Dice, yo y el Padre, una misma cosa somos. Pero ¿en qué sentido? Cuando tú buscas la palabra yehad, es unidad. Pero ¿unidad en qué? Unidad en esencia, unidad en pensamiento, unidad en todo lo que hacen. Ahora, cuando tú haces así, si tú crees en la Trinidad, cuando tú haces así que tú investigas, tú dices, ven acá. Pero entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. No Exactamente. está hablándose a sí mismo. Segundo, el que muere en la cruz no es el Padre, Que es el tú Hijo. vas a tener 60,000 textos bíblicos en la Biblia para decir lo que tú estás diciendo. Eso está ahí. Ahora, lo que yo quiero decirte es que la Biblia no se contradice en ningún momento. No. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios? Porque tú estás entendiendo la palabra Dios y tú no sabes que la palabra Dios es un título. Ahí es Entonces, que está el ahí problema. hablaba de la palabra Amén. Dios. Permítame Ahí hablaba decir, del verbo, yo de la le digo- palabra que se hizo carne. Pero ¿verbo qué? ¿Qué es verbo? Palabra, ¿Y de dónde viene la etimología del verbo? ¿de dónde viene? Ajá. No, explícame tú. Ahorita yo te dije, Yo no te estoy te hice entendiendo la ahora. diferencia, entre. Es que tú estás buscando, tú No, estás buscando debate, textos no bíblicos podemos- para, no podemos para andar yo no nosotros- anunciar lo que está yo ahí no en la estoy bu- palabra de yo Dios. no estoy buscando, yo tengo, porque buscar es una cosa y tenerlo es Exacto, otra. pero Entonces, yo lo tengo. tú la tienes y te estoy ahí. diciendo lo que es real. Sí, pero tú no me estás diciendo lo que dice la palabra. Eso, pero la palabra que te digo, si tú buscas Génesis, la palabra Génesis tiene dos significados. Bereshit, Principio. uno en griego Entonces, y uno en hebreo. entonces tú me estás diciendo que Jesús no es Dios. No es el Padre. Ah, pero yo no es el entiendo Padre. ahora, Jesús no es el mismo Padre. Pero entonces tú reconoces que Jesús es Dios. Es Dios. Entonces, pero no- ¿María de quién es madre? es Dios. Ya, se acabó Pero oye, porque María es madre de Dios. Pero oye, brother. es Dios por la esencia que maneja, porque es el Hijo de Dios, emana del Padre. Pero no es el mismo Padre, lo que te quiero decir. Él mismo dijo, estoy sentado a la diestra de quién? Pero entonces, si Jesús, si la palabra Dios Es un título. se fue, entonces está mal decir que María es madre de Dios. Claro que está mal. Pero con un título. Porque el Concilio de Trento no es fue del que lo Padre, pero estamos hablando. O sea, canonizaron. tú me estás diciendo que no es del Padre. Madre de Dios, tú estás poniendo a María por encima. No, 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 Del no, Padre, no, no, claro, no. pero Entonces, yo. entonces, María, pero ¿y quién entonces, fue la que- discúlpame, ¿Cómo es que ella es madre de Si ella es la madre de Dios. Discúlpame, Si ella es la madre de Dios, discúlpame. ¿quién es el Entonces, papá de Dios? ¿tú reconoces que María es madre de Jesús? Sí. Entonces estamos poniendo a María por encima de Jesús. Nunca, bro, nunca. Entonces Jesús, yo poner hombre. y decir que Jesús. Siempre que tú me digas que es la madre de Jesús, no me están dejando no hay terminar la problema. idea. Vamos a dejarlo. Porque si tú me dices que es la mamá No, de no, Dios. es Sí, yo que no me entiendo. están dejando terminar Una la idea. preguntita. O sea, con yo decir que María es madre de Dios, yo no ¿A estoy qué se poniendo a María por refieren? encima de Ok. Dios. Tú estás repitiendo ¿A lo qué que se dice la refiere? iglesia católica, pero la No. Biblia no me dice que María es la madre de Dios. Pero Porque María, es que María no te va a decir que es la madre de Dios. ni la Biblia tampoco. Pero Jesús es Dios. Y entonces, ¿cuál es el Padre de Dios? ¿Con quién tuvo María a Dios?
Entonces, ¿con quién tuvo María a Jesús? ¿Con quién lo tuvo María a Jesús? Bueno, conmigo no fue. Pero oye, Contigo no fue ni conmigo. Y como quiera decimos que María es madre de Jesús. Sí, y pero- por eso sí, pero- yo no la estoy poniendo por encima de Jesús, Jesús. hombre, no. Ahora, Fue es que con Jesús, ahora hay dos Eso dos no, no. títulos. Quiero Hace un- tiempo que quiero un estamos debate diciendo con que Ramón no, después. no, eso Quiero no un es debate así. con Ramón después de la O sea, Trinidad. ahora hay dos Jesús, términos. hombre. Ahora hay un Jesús Dios y un Jesús hombre. No. Es del hombre. Yo no he dicho no, eso. viejo, no. Yo no he dicho Jesús Jesús. vino, Yo no he él dicho Jesús es Dios y Dios. Jesús hombre. Lo ¿Sabe necesito por qué no lo conmigo. uso? Porque conozco el término. Justino Martí habló de Jesús hombre, 100% Dios, 100% hombre. No es así. Correcto. Bueno, es No, un no es así. Bueno, salud, Déjame salud. explicar lo que yo voy a explicar. Yo Antes, sé lo que él antes de dice, tú lo que él explicar, dice. antes de tú explicar, ya vamos a concluir Entiendo, con este claro. punto para entrar en el otro punto. Que es más que va a importante, abundar- es más importante el de la importante. idolatría. Mírenme que es lo que él dice. Que no es la madre de Yo no Dios. puedo- Dios no sí, tiene no madre. puedo Sí. abundar. Oiga, Dios no tiene madre porque Claro Él es creador que no. de todo. Tú estás consciente de eso, ¿verdad? Él es creador de todo. Estamos hablando del Dios en esencia. Exacto. Dios en esencia. Dios no tiene madre porque Él es primero. Claro. Y no es primero. Dios no es primero No de tiene nada. existencia. Porque No es Dios, primero. Dios no tiene existencia. Dios existía El que en la dice nada, soy el bien. primero y el último. Está hablando del mismo Mashiach. Claro, entonces, Yo soy el que estuve muerto y estuve vivo. Ya sabe que está hablando de Él. Él está hablando. Antes del principio Dios era. Y después del final Dios sigue siendo. Si se acaba esto y no acabamos nosotros, Dios es. Entonces no puede tener madre. Ustedes dicen madre de Dios, lo entendemos ya. Ok. No es el término diciendo que está por encima de Dios. No, nunca. Ok, ya entiende, pero dame decirte. Ah, Porque dale, madre significa la que engendra, pare, cría y todo. Y eso María lo hizo con Jesús. Pero Exacto. ¿qué fue lo que se le entregó a María? El cuerpo. El cuerpo No, pero yo creado. le estoy diciendo a él. A Dios no hay que. Dame decirte, dame 2 minutos para cerrar este punto. A Cristo no hay que ayudarlo ni cargarlo. Sin embargo, se le aparece un ángel, le dice: agarra a Jesús y llévate a los pajitos que lo buscan matar. Dios podía descender y decir: ¿quién es que está buscando a mi hijo? Sí, claro. Ellos están haciendo el papel Correcto de ahí. padre. Ellos están haciendo el papel de padre y todo. Ahora, lo que pasa es que se ve un poco ofensivo. Óyeme bien, decirle a un humano, madre de Dios. Ahora, yo lo acepto que sea madre del cuerpo que se le entregó para que ellos Pero, cuiden. pero. Ya se acabó, pero si yo le Claro, dije que eso pero no era la de relevante, Dios. no era relevante discutirlo porque todo es la intención. Y yo sé que ellos en intención del católico, no es decir que están por encima de No, Dios. nunca, ¿Se nunca, entiende? hermano, Por eso, nunca. por esa intención ellos no van a ser juzgados. Porque él entiende que Dios, en esencia, el Yuca y Bajé y el Ayon, él no tiene nombre, él no tiene madre. Él lo sabe los claro católicos. que no Ahora, tiene. ellos dicen que es madre de Dios simplemente porque trajo a Jesús en su vientre. Perfecto. En eso El estamos Jesús físico. contentos. Ahora, tú no puedes cambiar la iglesia católica. A mí me hubiese gustado que digan, si van a decir su oración, porque digan madre de Jesús, ¿verdad? Ya se ve, todo el mundo entiende, nadie va a pelear por eso. Pero no lo va a poder cambiar ni tú ni yo. No, no, ¿Me no, entiendes? Pero eso está canonizado. Porque ellos no están pecando con eso. Están pecando. No, no están pecando porque la intención de ustedes, óyeme bien, la intención de ustedes, ya yo le pregunté si es madre de Dios. Estos cristianos me gustan, mano. No lo es. No lo, sí, llevamos 2-0. No, por acá, vamos a ponerlo aquí. Sí. 2-0. Bueno, pero la gente va a decir eso. O sea, la gente lo va a decir. la gente lo que va a recomendar en los comentarios. Yo voy a entrar todos los días a ver ese video. Sí. Los comentarios. Sí, 2-0. Yo lo que espero que no, porque el problema es que la plataforma es. No, tú eres muy No, no te educado. van a caer así, Ellos no te van a faltar no te van a respeto. caer encima. Manda un mensaje. manda Ellos un no, mensaje. ellos conocen, ellos conocen. Tú no, porque tú no vienes de una forma atacante. No, Por eso yo te dije al nunca, principio nunca. que no me siento en un debate, me siento en un conversatorio. Yo te me puse un chingallo, fue que tú dijiste, no, yo creo que sea un debate. Porque yo de debate, yo sé, yo te encierro, varón, en fracción de segundo, porque yo te dije en mi cabina de debate y yo vivo esto. ¿Me entiendes? Yo no viste varón con una sola patada como sacamos a Anderson del aire. No, pero. No, pero vamos a hablar fuera de cámara, Anderson fuera de tuvo cámara. razón en lo que dijo. No, lo vamos a hablar conversatorio. El conversatorio programado con este. Pero Escúchame, Anderson porque ya tuvo yo razón tengo en lo otro- que No, dijo. tranquilo, Ya que tengo eso otro vamos a hablar conversa- atrás de cámara. Ya tengo otro conversatorio con Cabral ahí, ¿me entiendes? Si ese es el área mía. Ahora, Déjenme el varón. Ya, vamos a darle encima. la- sí. una parte Entonces, ahorita, vamos a entrar a la imagen porque queríamos, A la imagen, vamos queríamos a la aclarar imagen, eso. a la imagen, mete Ahora, la imagen. si ustedes Bueno, pudieran bueno, decir, madre de Jesús, no hay lío, no hay problema. No, es que, porque, es que el católico no está buscando lío, viejo. O sea, el católico cree lo que cree porque, oye, te pero voy a lo, decir esto. lo que provoca lío es que al faltarse. María, en Es que eso, eso todo el no mundo, desde que tú le hablas de Dios a una gente, no piensan en Jesús. Óyeme bien, en el Padre. desde que tú le hablas de Dios a una gente, no piensan en Jesús. Jesús es. tiene su nombre. Sí. Y Dios
se llama Dios. Cuando se habla de Dios, la gente entiende que es Dios. Por Sí, eso, papá. si ustedes dijeran madre de Jesús, Papá. hasta los impíos van a entender. Ah, sí, de Jesús, el ella Nazareno. fue la que la trajo. Pero cuando tú dices madre de Dios, Eso es lo que yo le explico. ah, pues ya no parió. Oye. Por eso van a estar siempre en esa ignorancia y todo. Yo no discuto ese tema porque yo entiendo a ellos. No, claro. Yo sé que yo no voy Eso a ya saltar está- con una ya eso está disparatada. canonizado, Diga sí. que yo, diga que María parió a Dios, imposible porque Dios creó todo. Dios no sabemos ni cuántos años tiene porque no tiene principio. No, Significa claro que que no, el tiempo claro. no existe. Dios hizo No, tiempo para nosotros. Exactamente. Cerramos ese punto El ahí. tiempo Vamos a entrar no- en cerramos el punto. cerramos ese existe, punto ahí. ¿no? Vamos a Ok, entrar vamos en con el los segundo hijos. punto. para que 18 a participe. 0. Vámonos, vámonos.